Hola, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según lo miréis. Me presento, soy Abraham Navarro Ibáñez. Esta es la primera vez que elaboro un experimento de estas características. Lo he denominado etnovideografía, mejor dicho. Lo he denominado etnovideografía, ya que pretendo hacer un repaso sobre temas en concreto, hoy en concreto sobre el parto y nacimiento en casa de los bebés y las madres. Y nada, y espero que os sea de vuestro agrado. Seguramente va a ser la primera vez que cuelgue algo en internet, por la red. Lo descargaré en YouTube y en Vimeo y durará aproximadamente 45 minutos. Espero que sea de vuestro agrado. Bueno, la idea me ha surgido la idea de esta etnovideografía me ha surgido pues por varias circunstancias, ¿no? Por un lado, por mis estudios en antropología. Acabo de terminar la licenciatura en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Elche, en la UMH, en la Universidad Miguel Hernández. Y, y bueno, y resulta que estoy trabajando en un sitio que, bueno, de guía turístico, en dos centros de visitantes en el Valle, en Murcia. Y, y entonces, pues, estando en el trabajo con mi compañera, se me ocurrió la idea de, bueno, por un lado me sorprendió, mejor dicho, la idea de que hay gente, pues en España, en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo en verdad, que dedica a grabar vídeos, pues como yo estoy haciendo más o menos, pero para mostrar así delante de la cámara y bueno, y hablando a la vez, pues lo que compras recientes. La gente se va de compras y entonces pues se lo lleva a su casa y lo muestra delante de la cámara y explica pues dónde lo ha conseguido, qué características tiene y así, ¿no? Y entonces pues sumado a mi preocupación de la divulgación de los conocimientos científicos más actuales, no ya solo desde la rama universitaria, porque bueno, eso daría para otro tema y en otro día me gustaría hablarlo, por mi última experiencia de estudios en la universidad, ya que bueno, pues los temas que más me preocupan y más me interesan y más me alegran y más me motivan para estudiarlos, pues en la universidad es verdad que no se estudian. Sí que la universidad te da unos recursos para poder, ¿cómo diría yo? Pues para poder profundizar en los estudios, en las motivaciones que cada uno y cada una tenga. Y entonces pues uno de mis temas y mis intereses es este. También tengo muchos otros, pero son temas que iremos abordando en próximas etnovideografías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una etnografía es un estudio como si dijéramos, una radiografía. Puede ser escrita, bueno, por lo general son escritas, después de haber estado haciendo trabajo de campo, pues en un lugar concreto, con una población concreta, en una región determinada, en un país X, en una realidad social, pues a estudiar política, económica, una relación social, política, económica. Y entonces, pues, teniendo en cuenta los momentos actuales en los que vivimos, estamos en el año 2012 y por tanto, pues vivimos en la era de las nuevas tecnologías, ya lo sabemos, ¿no? Pero más de las tecnologías audiovisuales. Entonces a la gente yo creo que le cuesta menos ver un vídeo, un documental, que leerse un libro. Entonces pues yo voy a hacer con este vídeo, con esta etnovideografía, por eso he juntado etnografía y le he incluido dentro el vídeo, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Y, y entonces pues lo he juntado y así espero que a la gente pues le llegue este conocimiento, ¿no? Esta información, gnosis, que decían
los griegos y los romanos antiguos, y bueno, los sufís y las tradiciones orales antiguas. Yo, para hablar sobre el parto y nacimiento en casa, que es el tema que nos trae hoy aquí, pues tengo que hablaros primeramente de quién fue para mí la persona que me motivó en este tema, ¿no? Y esa persona fue Casilda Rodríguez Bustos. Tengo aquí un libro delante, es el de la sexualidad y el funcionamiento de la dominación, y el subtítulo es Para entender el origen social del malestar individual. Es como si dijéramos una segunda parte de un primer libro que le llamaron El asalto al Hades, y que a este la han denominado también La rebelión de Edipo. Bueno, son muchos temas, es un estudio muy en profundidad. Casilda es escritora e investigadora independiente, o sea, no pertenece a la universidad. Yo tengo la suerte de conocerla personalmente, es una mujer maravillosa, luchadora, estudiosa, tiene muchas obras publicadas, muy profundas. Nos ha ayudado a los que investigamos, a los que nos gusta investigar estos temas, pues nos ha ayudado muchísimo con toda su bibliografía. Yo, de hecho, me voy a basar en su bibliografía y voy a ir nombrando los libros que yo bien conozco, y por tanto pues haremos un acercamiento, una praxis antropológica sobre esta realidad, ¿no?, del parto y nacimiento en casa. También, por supuesto, parto de la necesidad de demostrar y de contar mi experiencia personal, evidentemente. Las etnografías, por un lado, me motiva como método y como técnica de investigación antropológica, y por otro lado, creo que por experiencia personal y por motivación personal, el tema del parto y nacimiento en casa es un aspecto que me encanta que se difunda y se divulgue, porque creo que hace falta que se conozca esta realidad actualmente en España y en el resto del mundo, ¿no? Mi experiencia es que tengo un hijo también, mando un beso también a su madre, a Ver y a Eric, hola, os quiero. Y bueno, y la experiencia nuestra fue maravillosa, ¿no? Mi hijo tiene ahora 4 años, nació en casa, en Cantabria, con una profesional, con una obstetra alemana que vivía en Asturias. Y bueno, y entonces yo he venido aquí a hablar, en verdad, de un poco de mi experiencia personal, del parto y nacimiento en casa de mi hijo, de su madre, y que estaba yo presente, y por un lado el recomendarlo, ¿no? Muy seriamente, ya que pues conocemos a través de muchas mujeres, sobre todo investigadoras y madres que han experimentado en sus carnes, en sus entrañas, una mala experiencia del parto en el hospital, ¿no? Me acuerdo y recomiendo ya también la página web del Parto es Nuestro. El Parto es Nuestro es una asociación estatal española que surge a raíz de bueno, un foro que surgió en internet allá por el año 2000, principio del 2000, en el que mujeres que habían tenido cesáreas en los hospitales pues tuvieron malas experiencias y empezaron a compartirlo con otras mujeres que habían tenido esas mismas experiencias a través de internet, ¿no? Entonces, a raíz de ese foro de intercambio de experiencias y de intercambio de malestar y de desahogo, pues surgió la página web y la asociación El Parto es Nuestro. Os recomiendo que os paséis por ella, hay una información grandísima, hay, bueno, pues todo lo que, o muchas de las cosas que queráis saber sobre el parto, vuestra experiencia, qué es mejor, si el parto en el hospital, parto en casa, dudas que os surjan durante el embarazo,
durante la lactancia, durante la crianza. Yo creo que ahí os puede ayudar. También a partir de ahí, bueno, pues siempre está el apoyo madre-madre, ¿no? Depende de la ciudad en la que estés, pues siempre al final te buscas las artimañas para encontrar a alguien que, que esté viviendo la misma experiencia que tú y tenga las mismas necesidades vitales y por tanto os podáis acercar. Eso por otro lado. También voy a ir dando a lo largo de esta videografía, voy a ir dando datos que iré poniendo aquí abajo, en, en esta parte de la pantalla, y así pues para facilitaros la información, ¿no? Ya os he dicho que va a durar unos... Porque yo creo que la atención es como en la universidad, ¿no? Las clases son de 1 hora como mucho, pero muchas clases seguidas al final es saturante. Entonces yo creo que el tiempo ideal para una etnovideografía son 45 minutos aproximadamente. Entonces pues eso es lo que va a durar. De acuerdo, entonces bueno, pues como decía, para el parto y nacimiento en casa, otra de las cuestiones y de las personas que más ha estudiado el tema, como aquí en España, como bien decía, era Casilda Rodríguez Bustos. A través de ella hemos descubierto una infinidad de autores y autoras, escritores, investigadores, desde diversas ramas científicas, desde la biología, desde la historia, desde la antropología incluso, desde la medicina, que nos han mostrado pues una realidad social, política, económica, en la que se ha movido este tema, ¿no? Haciendo un análisis histórico, yo creo que primero habría que recurrir a la historia. Históricamente en el mundo y incluso en las sociedades, países occidentales, lo que se les llama occidentales, los países europeos, Norteamérica, Australia, pues bueno, por un lado en todos los países del mundo hasta hace 70, 80 años, todo el mundo, todas las mujeres, todos los bebés parían y nacían en casa. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que no hay que remontarse tantísimos años para darnos cuenta que cómo se ha hecho toda la vida, ¿no? Ahí la antropología tiene mucho que decir, ¿no? Es desde las sociedades industriales, desde, bueno, según Karl Polanyi, un antropólogo que me gustó mucho, un libro que leí suyo sobre la gran transformación, habla, bueno, hace un análisis en el 46, en 1946 escribe ese libro, se llama La gran transformación, y habla de la industrialización desde mitad del siglo XVII en Inglaterra, cómo fue el foco de origen, la Inglaterra del siglo XVII, en la que primeramente se empezó a industrializar la agricultura extensiva, ¿no? Antiguamente, hasta esos siglos, la agricultura siempre ha sido, bueno, y en España hasta hace menos, desde hace menos, pero siempre ha sido agricultura de subsistencia, la han llamado. A mí no me gusta ese término, más que subsistencia sería agricultura autosuficiente. Es decir, cada familia o las familias eran mucho más grandes, eran más extensas que lo que son ahora, se tenían más hijos, es verdad, pero también había bastante control de natalidad, ¿eh? No nos engañemos, no nos creamos que por ser familias muy grandes estaban en la absoluta pobreza, no, no, no. Aquí me acuerdo de otro autor, Pierre Clastres, antropólogo también francés, que tiene un libro que se llama Las sociedades contra el Estado. Hay quien lo ha denominado antropólogo anarquista. A mí me gusta denominarlo antropólogo simplemente, ya que hizo investigación en muchas sociedades, pueblos, regiones y tribus y aldeas no occidentales, en la selva del Amazonas, en ciertas partes de Asia, en las que estudió pues, y observó y comprobó con su trabajo de campo
como pues la gente eran familias medianas, no sé, cada familia tenía 4, 5, 6 hijos, depende de cada región, pero no vivían mal, vivían bien, de hecho, vivían con lo básico, pero claro, ¿qué es lo básico para la humanidad? Las necesidades básicas son pocas, o sea, en realidad, ¿qué necesita la humanidad? ¿Qué necesita el hombre, la mujer, los niños en este mundo? Como seres humanos y como mamíferos que somos también, ¿eh? No hay que olvidarlo. Pues yo lo resumo siempre en las mismas cuestiones, ¿no? Necesitamos comida, en la que incluyo el agua, por supuesto. Necesitamos techo en el que protegernos del tiempo, de la lluvia, del sol, de cuando hace mucho calor o cuando llueve mucho, cuando hace mucho frío. Y ropa, básicamente. Son las cuestiones que necesitamos. Claro, eso es lo material. Luego, por supuesto, ya lo inmaterial, lo emocional, lo sentimental, lo afectivo, eso también está. Claro, eso es humano, es básico, pero eso es que ya lo incluyo dentro, aparte de lo material, eso está incluido ya en la humanidad como necesidad básica. El amor, la alegría, sí, la salud, también algo físico, pero también algo espiritual, ¿no? Y es por ello que Pierre Clastres, por un lado, demostró cómo se vivía. Hay muchos antropólogos. Luego, Karl Polanyi es el que estudió ese cambio, ¿no?, de las sociedades preoccidentales, podríamos decir, cómo se transformó luego esa industrialización de la agricultura en industrialización de la de las fábricas, las nuevas tecnologías de aquel momento, fue sobre todo con la empresa textil, con la industria textil, con la fabricación de ropa, la que también dio ese paso en Inglaterra ya a partir del siglo XVIII en esa industrialización, ¿no? Luego ya pues se extendió pues al tren, como en el siglo XIX se inventó el tren y cómo eso pudo hacer que se transportaran materiales de unos lugares lejanos a otros y entonces pues bueno, hay que hacer un análisis histórico-antropológico sobre esa realidad. Ya os voy dando datos, referencias bibliográficas para situarnos en el mundo en el que estamos, ¿no? Para entender cómo se ha llegado a esa industrialización. Eso hay otro autor que lo nombra muy bien, Michel Oden, ¿no? La industrialización en la era de plástico, creo que se titulaba el libro, lo tengo aquí. Es otra de mis referencias bibliográficas, siempre a través de Casilda Rodríguez también. Michel Oden. Hay varias obras. Bueno, aquí no está. Bueno, hay una que se titula La cientificación del amor. El bebé es un mamífero, es buenísimo ese libro, os lo recomiendo, es precioso. Y Michel Oden es un obstetra francés, aún vive, dicen que es el promotor de los partos, de las casas de parto para poder tener a los hijos en el agua, en la bañera. También bueno, de él hablaré más adelante porque para mí es un referente también en este aspecto del parto y nacimiento en casa. Después de ese resumen, bueno, súper resumen del análisis histórico-antropológico de los orígenes, ¿no? Es verdad que es muy difícil, eso sería otro tema a tratar en profundidad, pero es para situarnos por qué realidad ha cambiado, qué realidad hay, para que en cuestión de muy pocos años, al final del franquismo, sobre todo en España, en los años 60, 70, fue cuando empezó a instaurarse el miedo a parir en casa y entonces irse las mujeres a parir al hospital, ¿no? En España es a partir de los 70, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos un poquito antes, en los 50, los 60.
Pero claro, es difícil entender al principio cómo puede ser, porque yo esto lo hablo con la gente, con mis amigos, con mujeres, familias, parejas que me veo por la calle, por las cafeterías, en la universidad, bueno, en diversos ambientes en los que hablamos y siempre sale el tema del miedo. El miedo es un tema increíble, ¿no? Claro, siempre que hablo del parto y nacimiento en casa, de que mi hijo nació en casa, de que fue una experiencia maravillosa, que la recomiendo, que ojalá mmm, la mayoría de partos se pudieran dar los partos y nacimientos en casa en vez de en el hospital. Eso no quiere decir que rechace el hospital completamente, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en España la realidad del parto en casa es de un 1%, con mucho aproximadamente, depende de la región. En Cataluña más, por ejemplo, proporcionalmente, algo en Madrid más, pero luego en el resto, bueno, menos del 1%. Pero claro, es increíble cómo todo el mundo se va a parir, casi todo el mundo se va a parir al hospital. Y todo el mundo nombra el miedo. Yo es que tengo miedo. ¿Cómo puede ser que históricamente, no sabemos muy bien qué estructuras sociales, políticas, económicas de poder, porque eso ha sido un dirigirnos desde arriba, eh, para que la tendencia haya sido irse al hospital, ¿no? A París. Y ese miedo, pues bueno, pues yo creo que para combatir ese miedo, y por eso también es uno de los objetivos y las razones de esta etnovideografía, es dar a conocer esa realidad del parto y nacimiento en casa, entenderla como un todo, como que, claro, que no es solo el parto y nacimiento en casa, que es todo el periodo que le rodea, el embarazo, es la lactancia, es la crianza. Son temas tan importantes y tan básicos y necesarios hablarlo en esta humanidad que bueno, pues por eso para mí es un tema tan interesante, ¿no? Porque me toca la fibra directamente. Y entonces pues estábamos hablando del miedo. Hay una película que me gustó mucho en su momento, hace años ya que la vi, la de Bowling for Columbine de Michael Moore, es la primera que llegó a España de Michael Moore allá por el año 99, 2000, si no recuerdo mal, 2001, en el que entrevista a un autor que tiene un libro que se llama La cultura del miedo, y, y él habla de cómo vivimos en una sociedad con miedo, ¿no? Es verdad que pues estamos rodeados bueno, en Occidente ya se aprecia menos, ¿no? Porque ya estamos más vigilados por cámaras y demás, pero bueno, si vas a países latinoamericanos o a ciertos países africanos o ciertos países de Indonesia, pues se ve una realidad aún muy militarizada, ¿no? Donde la policía está presente en todo momento, bueno, también después sería Medio Oriente, a Israel, a Gaza, a Palestina, ahí sí que hay una realidad, se percibe, ¿no? Esa realidad, esa cultura del miedo, se percibe en el día a día, en cuanto sale a la calle y pisa la calle y ve a los soldados con esos rifles, ¿no? Bueno, un disparate. Cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? Pero bueno, sí, es comprensible, hay que seguir haciendo ese análisis, ¿no? En 45 minutos no nos da tiempo a profundizar mucho más en ese análisis histórico, antropológico, sociológico, incluso diría, de cómo hemos llegado a tener tanto miedo, ¿no? En concreto con lo del parto en casa. Bueno, me estoy enrollando, lo digo porque para mí una forma de eliminar el miedo es saber de las cosas, ¿no? Y el conocimiento, la gnosis, que dirían los griegos y los investigadores latinos. El conocimiento de las cosas, ¿no? Y el saber que hay experiencias. Podéis leer, ya lo he nombrado antes, muchas biografías, en este caso no bibliografías, no de los libros, sino biografías de mujeres que han tenido experiencias, malas experiencias por lo general, del parto en el hospital, y entonces han decidido parir en casa, ¿no? Hay varias biografías en la página del Parto es Nuestro,
y en la página web del Parto es Nuestro, y cómo, bueno, pues también os puedo recomendar el parto, bueno, y que lo conozcáis pues, a través de otras obras, ¿no? Por ejemplo, en el 2010 el colegio también lo podéis conseguir por internet, en PDF, yo creo que lo pones en Google y sale. En el Colegio de Enfermería, Oficial de Enfermería de Barcelona, en el año 2010 ha sacado una guía de atención al parto en casa. Es para profesionales, pero en él se puede ver, yo se lo recomiendo que le eche un vistazo a todas las personas interesadas en el parto en casa. También, ahora que me acuerdo, hay una página web de la asociación Nacer en Casa, es una asociación que lleva desde el año 88, desde 1988, intentando divulgar y dar a conocer el parto en casa y el nacimiento en casa. Digo parto y nacimiento porque siempre incluyo a la mujer y al bebé. Pare la mujer y nace el bebé, o sea que es cuestión de dos. Es la diada madre criatura, que diría la Casilda. Y entonces, pues por un lado, eso, pues, con esta etnovideografía doy a conocer pues otras realidades, ¿no? La realidad de pues Asociación Nacer en Casa, que divulga los conocimientos científicos, que ya científicamente está demostrado y yo lo puedo corroborar por mi estudio y por mi experiencia personal y por la experiencia de muchas mujeres aquí en Murcia, en Cantabria, en Alicante, en Almería, mujeres y familias que decidieron tener el hijo en casa y tuvieron mucha mejor experiencia que otras mujeres, otras familias que decidieron tenerlo en el hospital. Tuvieron mucha mejor experiencia en el parto en casa que en el hospital. Entonces, pues quiero dar a conocer esa realidad. Y yo ya digo que os lo recomiendo, es mejor. No estoy vendiendo nada, vamos, le estaré ayudando a las profesionales, muy buenas profesionales que hay en España, que han decidido arriesgar su vida personal, ya que pues es un trabajo muy comprometido el acompañar, me refiero a las matronas y a las ginecólogas que deciden acompañar a las mujeres en el periodo que rodea el parto y el nacimiento en casa, ya sea en el embarazo, durante el embarazo, durante la lactancia, durante la crianza. Es un trabajo duro, ¿no? Conozco a muchas matronas también y algunas ginecólogas que están haciendo un trabajo muy bueno de difusión. No tanto de difusión, porque la difusión la quiero hacer yo con esta etnovideografía, pero sí que dedicando muchas horas de su vida a esto, ¿no? Y entonces, pues eso, yo lo recomiendo y está comprobado científicamente que es mejor parir en casa que en el hospital. Yo puedo dar datos, tengo aquí, bueno, un montón de información sobre, pues eso, artículos sobre el parto en casa y bueno, os puedo decir autores si queréis. Por ejemplo, hay un estudio de un médico, a ver, ¿dónde está? Hay un artículo. Bueno, es que no sé si ponerme con eso, la verdad es que no. Bueno, hay artículos en inglés a mansalva, hay información. Yo directamente, si os interesa saber documentación científica con el miedo y la seguridad, ¿no? Yo os puedo decir que hay un montón de artículos científicos que demuestran que es mejor parir en casa atendido con una buena profesional, evidentemente, acompañado por la persona que la madre, por la familia, que la familia decida, ¿no? No estoy diciendo de cualquier locura, simplemente, pues eso, que está demostrado científicamente que es igual de seguro, como mínimo, o más. Seguro es igual en casa que en el hospital, haciendo tu preparación durante el embarazo, evidentemente, atendiendo acompañada por una profesional, una matrona cualificada. Y luego está demostrado que tienen menos riesgo de intervención. O sea, en el hospital, bueno,
se están haciendo auténticas barbaridades. Es verdad que sí, que se están cambiando las cosas, que por ejemplo están haciendo protocolos de actuación menos violentos. Pero bueno, la violencia obstétrica sigue existiendo. Aquí en La Risaca, en Murcia, es un hospital donde hay un índice de alrededor de un 25% de cesáreas, cuando según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es un organismo que bueno, pertenece a las Naciones Unidas, y dice que como mucho un 10% serían unas cifras normales. Yo siempre oscilo en esas cifras. Todos los estudios e investigaciones de diferentes autores, yo sí pondré mi correo electrónico por aquí para si alguien quiere consultarme alguna cuestión. Yo le envío artículos de, de gente que ha investigado, pues eso, por lo general, pues por ejemplo los traslados que han habido de cuando una familia decide tener el parto en casa, pues tanto desde la guía de atención del parto en casa del Colegio Oficial de Barcelona del 2010, como otro médico en Madrid, no recuerdo el nombre, pero lo tengo por ahí el artículo, eh, como que alrededor del 10% de esos partos al final son en el hospital. O sea que yo no estoy diciendo que hay que cerrar los hospitales maternales, no, simplemente hay que hacer un mejor uso de ellos, creo yo. Se podría ahorrar mucho dinero, es más barato el parto en casa que en el hospital. Por ejemplo, hay estudios por ahí que cuesta una cama de un hospital maternal por noche aproximadamente unos 700 euros, le cuesta a los contribuyentes, a las personas, a los 45 millones de personas que somos españolas. Pagamos con nuestros impuestos 700 euros al día por cama. Y imaginemos ese dinero, pues si se podría repartir, distribuir mejor, de una manera más efectiva, ya que pues simplemente yo creo que los hospitales, el parto en el hospital, bueno, vamos a poner un 50%, 50-50, es decir, 50% de parto en el hospital, 50% de parto en casa. Imaginémonos si nos ahorraríamos dinero, ya que el parto en casa ahora mismo está estipulado, bueno, oscila entre 1.500 y 3.000 euros, depende de la profesional, del equipo profesional que te atienda. Pero claro, hay que tener en cuenta todas las visitas domiciliarias, todas las entrevistas, las anteriores al parto y posteriores al parto, el material usado, el tiempo. O sea que si nos ponemos a echar cuentas sale más barato en casa que en el hospital, mucho más. Eso para que lo sepan los políticos y los responsables de las políticas sobre este aspecto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el objetivo sigue siendo el mismo de este documental, esta etnovideografía, que es difundir y recomendar el parto en casa. Os recomiendo más bibliografía si queréis. A mí me ayudó mucho un documental de Nils Bergman, que lo escribiré también, hablando sobre los cuidados madre canguro. En los hospitales se ha tergiversado, pues se le ha llamado método madre canguro. Eso le hago yo caso a Casilda Rodrigaña, ya que ella dice que hay ciertas traducciones que o bien por equivocación inconsciente o bien por equivocación consciente se ha traducido al español como método, al castellano como método madre canguro. No es un método, es una forma de cuidar. Es como los canguros. O sea, un canguro, ¿cuánto tiempo va dentro de la barriga de su madre? Un año, no sé cuánto va. Pues él le ha llamado un documental los cuidados Mother Kangaroo Care, que es cuidados madre canguro. Lo recomiendo. También pues otros autores que me han influido mucho. Es un documental ese de 52 minutos, está muy bien, es muy ilustrativo y demuestra pues muchas cosas, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención de ese documental es cómo si a tu un bebé recién nacido lo dejas en la barriga de la madre sin obligarlo a ponerlo en el pecho de la madre, en la teta,
pues simplemente con la olor y sin anestesia epidural, por supuesto, porque puede afectar, ya hay estudios científicos también que demuestran que la epidural puede perjudicar a que el bebé se enganche en la teta. Pues dejando al bebé recién nacido en la barriga de la madre, incluso sin haberle cortado el cordón aún, para que deje salir la placenta y que termine de latir el cordón umbilical. Se le deja en la barriga de la madre y él solo, con el olfato y con el tacto, incluso con la vista un poco, va subiendo por la barriga de la madre. Tiene una doble función. Por un lado, el reflejo de succión, estimulárselo al bebé, y por otro lado sirve de masaje a la madre para que el útero vuelva a su sitio. Eso lo explica muy bien Nils Bergman en el documental de los cuidados madre canguro. Luego otro de los libros que me ha influido, otra de las obras que me ha influido es saber, bueno, pues a través de Casilda Rodríguez, cómo escribió Bartolomé de las Casas en 1552, en su obra La historia de las Indias, en el que fue de los primeros en redactar pues cómo parían allí las mujeres, ¿no? Cómo vivían, aparte de cómo se vivía allí y lo buena que era la gente de allí, pues cómo parían, ¿no? Cómo parían sin dolor. El tema del dolor es otro tema que ahora trataré. Cómo parían y cómo, pues bueno, pues muchas veces solas las mujeres en el monte, la gente sabía que se habían ido para allá, entonces si tardaban mucho en volver pues iban a buscarla. Bueno, conozco a una mujer también que lo ha hecho, para que respeto su anonimato. Y luego también, pues más obras que conozco a través de Casilda Rodríguez. Bueno, otra de las obras, pues por supuesto, Frédéric Le Boyer, un obstetra que estuvo en la India, tiene un libro que se llama Por un nacimiento sin violencia, que también observó allí en la India cómo las mujeres pues no mostraban dolor en el parto, no tenían caras de sufrimiento. Entonces, pues, bueno, pues a lo mejor hay que cuestionarnos el tema del dolor, ¿no? Aquí en España, en las sociedades occidentales. Eso me recuerda también una asociación que hay en Estados Unidos que están difundiendo y divulgando el parto con el Orgasmic Birth, que es el nacimiento orgásmico, en el que, bueno, pues hay experiencias de mujeres que han parido y han sentido sensaciones orgásmicas, ¿no? Eso también lo nombra Juan Merelo Barberá, otro médico catalán. Tiene un libro del 1980, se llama Parirás con placer, en el que luego Casilda, hace menos, en el 2007, editó un libro que se llama Pariremos con placer, que es en homenaje a Juan Merelo Barberá y su parir con placer, ¿no? Pues hace un estudio antropológico también, estoy hablando de Juan Merelo Barberá, en su Parirás con placer, sobre pues, los partos orgánicos, ¿no? Él, mediante sus investigaciones y sus cursos sobre sexualidad en aquella época, a principios de la transición democrática, en la democracia española, principio de la democracia española, pues cómo pues vio que mujeres habían tenido esa experiencia. También lo nombra, ¿cómo se llama? El autor que también habla sobre el parto orgánico es Ramón Serrano Vicens, que en 1978 editó un libro que se llama Un informe sexual de la mujer española. Yo lo tengo fotocopiado, si quieren que le envíe la referencia, me escriben un correo electrónico y se lo comento. Pues sí, estoy diciendo varias obras hablando sobre el tema del dolor en el parto. Yo creo que el dolor es algo muy cultural, que fisiológicamente, como dice Casilda Rodríguez a través de sus investigaciones, el parto no debería doler. Las investigaciones de las contracciones deberían ser pausadas, tranquilas. Eso nos lleva a pensar que lo que más falta hace y lo que menos se respeta en el hospital en concreto, incluso a veces en los partos en casa, es la intimidad,
hay que tener en cuenta, como el título de la Casilda indica, que el parto es un acto sexual. Todo el periodo que rodea el parto. El embarazo, bueno, por supuesto el acto sexual que hace que la mujer se quede embarazada, la gestación es un acto sexual, el parto es un acto sexual, la lactancia es un acto sexual, la crianza, si nos ponemos, es un acto sexual. Y por tanto, lo que más falta hace es la intimidad. Y lo que menos se respeta. Entonces, pues para facilitar el parto sea lo menos doloroso posible, pues tiene que ser la intimidad, ¿no? Bien. Otro de los autores, en este caso autora, que más me ha motivado a descubrir y a analizar y a darme cuenta de ciertas cosas, ¿no? Fue Jan Dietloff, una antropóloga estadounidense, que por circunstancias de la vida, bueno, pues en su libro nos lo cuenta, ¿no? The Continuum Concept, el concepto del continuum, traducido como En busca del bienestar perdido, en el que pues se fue a la selva del Amazonas a buscar diamantes y bueno, se encontró un diamante en bruto que fue la tribu de los Yecuana y entonces pues en ella observó a través del trabajo de campo, bueno, de su permanencia allí, ¿no? Como todo antropólogo trabaja, ¿no? Estando allí y escribiendo sobre lo que ve, analizando lo que ve. Pues le denominó al Continuum Concept a la esterogestación, ¿no? Lo que Casilda Rodríguez toma de otro autor, luego lo introduciré, que es durante la esterogestación, que podríamos decir aproximadamente el primer año de vida del bebé, de estar siempre encima, ¿no? Como un canguro, ¿no? Como hablábamos antes de Nils Berman, pues de estar siempre encima, ¿no? Sobre la madre, en los momentos de cualquier tarea de la madre, ¿no? Y voy a beber agua. Perdón. Pues esta autora, pues eso, os recomiendo su obra, Continuum Concept, es buenísima. Cuenta cómo viven los yecuanas, ¿no? Y cómo eso de ir encima de sus madres durante el primer año de vida, pues le da una seguridad increíble, ¿no? Cómo se van con 2 años a pescar con los hermanos, con los primos, con los vecinos, al río y la madre sin ningún miedo, cómo cogen cuchillos y cortan también con 2 años y los padres sin ningún miedo. Eso lo he visto yo con mi hijo también. Hay que acompañarlo en el proceso, pero los críos no son suicidas por naturaleza. Los críos son sanos por naturaleza y quieren aprender y hay que dejarlos aprender, ¿no? Luego, bueno, por supuesto, la Lynn Miller, también otra autora que me gustó mucho en su momento. Tiene el primer libro suyo es Por tu propio bien. Ella fue psicoanalista, luego se salió de la escuela de psicoanálisis de Viena, de Austria. Y bueno, ella pues habla del maltrato infantil, ¿no? Y el abandono. Cómo eso genera en la vida adulta pues malestar, ¿no? Resumidamente. Eso el psicoanálisis tiene mucho que decir, ¿no? Pues depende de cómo nos hayan educado, cómo nos hayan tratado en la infancia, desde el mismo embarazo hasta al poco de nacer y en la más tierna infancia hasta los 5 o 6 años, como ese periodo es súper importante, según cómo nos hayan tratado, pues así estaremos más felices o menos en el futuro, ¿no? Siendo adultos. Pues por tu propio bien, una parte de ella es la biografía de Adolf Hitler, ¿no? De Hitler, intenta demostrar o explicar cómo se llegó al Tercer Reich y a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al fascismo y al nazismo. Cómo puede ser que personas
no les afectara el matar a gente y hacer sufrir a miles de personas, ¿no? Como se hizo en aquella época. Entonces, bueno, pues tiene varios libros. Os recomiendo a Alice Miller. Luego lo escribiré también. Luego hay otra antropóloga, Marta Moya, que habla sobre, el título se llama El no de las niñas, sobre el tema de la sexualidad también, de cómo se reprime la sexualidad en la infancia, ¿no? Como el típico de, no te toques ahí, nena, o nene, ¿qué haces? No te toques ahí, marrano. Pues como desde la más tierna infancia se nos reprime nuestro instinto de expresión sexual y de desahogo. Luego, bueno, Michel Oden, que ya lo he nombrado, otro de los autores que más me ha influido. Hay otro artículo que me pasó Casilda Rodríguez de J.W. Prescott, James W. Prescott, que habla sobre el placer corporal y el origen de la violencia, también muy relacionado con Alice Miller, ¿no? Como según si hemos sido llevados en brazos, si nos han acariciado, si nos han abrazado de pequeños, como luego de adultos pues no vamos a ser sensibles al mal ajeno, vamos a, no vamos a aceptar cierta violencia, ¿no? Resumidamente. Y bueno, pues ha sido un placer. Más adelante seguirá profundizando en estos temas. Ha sido el primer experimento sobre esta etnovideografía. Espero que os haya gustado, que no haya sido muy pesado. Yo me había marcado un tiempo de 45 minutos, llevamos 46 minutos y medio, por lo que yo creo que vuestra atención ya es suficiente. Espero no haber sido muy pesado. Envío saludos cordiales a todos y que les vaya bien. Chao.